Ahora yo dejo a aquella persona que me crió durante 16, 17, 18, 19 años y ya mi papá, mi mamá, mi abuelo, quien me crió, no es mi prioridad. Ahora mi prioridad es mi esposa. Normalmente nosotros trabajamos fuerte en la relación cuando estamos iniciando. ¿Qué sucede? Con el tiempo esas energías y ese tiempo, esa dedicación disminuye. Cuando nos casamos o decidimos compartir una vida en pareja, tenemos que recordar que aquello que normalmente era mío, ahora ya no solo va a ser mío, sino que va a ser nuestro. Cuarta ley fundamental, pureza sexual. Qué importante es podernos presentar a nuestro cónyuge sin máscara, decir sin nada que ocultar. Hola a todos, mucho gusto. Para nosotros es un honor estar compartiendo por segunda vez a través del canal de Imparables. Agradecemos esta oportunidad y queremos compartir con ustedes desde este estudio un tema muy importante donde los invitamos a acompañarnos. Mi nombre es Oscar Marenco y mi linda esposa Emelina Larios. ¿Cuántos de nosotros, cuando tomamos la decisión de casarnos o formalizar nuestra relación en pareja, nos adentramos a una aventura donde no existe ningún manual y es un mundo totalmente nuevo? Definitivamente eso nos pasa en la mayoría de las personas que decidimos amar, que decidimos comprometernos y establecer un hogar. En el caso de nosotros, si recordábamos, fue algo donde muchas veces preguntábamos si existía algún manual o algún libro para poder leerlo y tratar de cometer los menos errores posibles. Sin embargo, uno muchas veces en esa búsqueda puede equivocarse, ¿verdad? Y creo que a todos nos pasa, pero qué bonito es cuando llegas a entender y darte cuenta que existe un manual, existe un diseño para el matrimonio y que en ese diseño hay fundamentos donde tú puedes construir o edificar tu matrimonio, tu relación. Y eso es lo que queremos abordar el día de hoy. Existen 4 fundamentos donde vamos a decir que el número 1 es la prioridad. Y eso, ¿de dónde se saca? ¿De dónde lo podemos encontrar? Y es precisamente de la palabra de Dios. No hay mejor fundamento que estar sobre la roca, dice la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que remontarnos al libro de Génesis, al principio de la creación, donde Dios crea al hombre, y en Génesis, específicamente Génesis capítulo 2, verso 24, la parte A, muchos los hemos escuchado, y aquí parte el primer fundamento. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Muchas veces esto lo relacionamos con aquel dicho de que el hombre tiene que irse, el matrimonio tiene que irse del hogar, el casado casa quiere. Por ahí suena ese dicho, pero también es algo más profundo. Es algo donde tenemos que entender de que nosotros ahora ya vamos a ser prioridad. Y ese es el fundamento que decíamos, la prioridad. Ahora yo dejo a aquella persona que me crió durante 16, 17, 18, 19 años. Hay algunas otras que puede llegar a más, pero ahora yo tengo que dejarlo. Y ya mi papá, mi mamá, mi abuelo, quien me crió, no es mi prioridad. Ahora mi prioridad es mi esposa. Esto no quiere decir que nos vamos a desatender de nuestra familia, pero sí quiere decir que vamos a establecer un orden donde nuestro cónyuge, al ser una sola carne, será parte de nosotros. Por ende, ¿verdad? Entonces, ¿quién es aquel que quiere lastimarse a uno mismo al ser una sola carne? Al aceptar y comprometerme que Él es parte de mí, yo guardaré este principio de prioridad. Sabemos que vivimos en un mundo muy inestable, en un mundo con muchos cambios, con muchas partes de la sociedad que se viene la tecnología, cada vez vienen cosas más fáciles de tener, tentación visual y por todo lo demás. Entonces es necesario que edifiquemos nuestros matrimonios sobre algo estable, sobre un gran fundamento. ¿Y qué mejor fundamento que la palabra de Dios? Así como dice el versículo, el que funda su casa sobre la roca, van a venir adversidades, van a venir pruebas, van a venir lluvias, tempestades y seguirá estable, seguirá sólida. Y es así donde queremos fundamentar nuestras relaciones. Recordemos que lo que buscamos no es tener un matrimonio perfecto.
Lo que buscamos es tener un matrimonio Saludable. saludable. Eso es lo que estamos tratando y para eso estamos hablando de este fundamento que muchas veces nos cuesta. Claro, a otros nos cuesta más que a diferentes personas, a diferentes matrimonios, ¿verdad? Existe un estudio que realizó una universidad en Estados Unidos y el estudio demuestra que a lo largo del tiempo, desde 1930 hasta 2023 que se hizo este estudio, las prioridades en los hogares cambiaron. A principios de esos años que le decía, la familia estaba en primer lugar. Luego venía lo que era la escuela, luego venían los amigos, luego la iglesia, luego el colegio, los vecinos y la parte online estaba en un porcentaje del 0%. ¿Qué sucede? Conforme el tiempo va aumentando, si ustedes se fijan, ya llegando por ahí del año 2000, 2005, 2010, la tecnología, la parte online, ocupa un alto porcentaje. Si, según ese estudio, en el 2023, online ocupa alrededor del 60% de la prioridad de las personas. Significa que la familia bajó, pero no bajó solo al segundo lugar, sino que está abajo del cuarto lugar. Eso significa que para nosotros hoy en día es un poco más difícil poder establecer que nuestra esposa sea nuestra prioridad. ¿Y cuáles son aquellos otros factores que impiden que tengamos a nuestra esposa como prioridad o que hagamos un orden correcto de nuestras prioridades? En el caso de las mujeres, ¿qué puede ser, amor? Muchas veces la maternidad, los hijos, el trabajo hacen que nos desenfoquemos. Esto no quiere decir tampoco que vamos a desatender a nuestro hijo, pero sí tener en cuenta que debemos establecer un orden y un equilibrio. Buscar el equilibrio en muchas partes, en muchas cosas, ya sea en el ámbito profesional, en el ámbito personal, hasta en el ámbito físico y de salud, cuesta establecer un equilibrio. Es por eso que a medida de todo de lo que hemos aprendido, queremos compartir esa manera de establecer como prioridad, lógicamente, primero a Dios y como segundo, nuestro matrimonio, nuestra decisión de amarnos, nuestra decisión de seguir, nuestra decisión de luchar para llegar a viejitos. Dios creó el matrimonio y lo diseñó de tal manera que funcionase como la segunda prioridad más grande. La primera prioridad, sin duda alguna, yo sé que ustedes la conocen, y es Dios. La relación, la comunión que pueda tener con Dios. Esa es la prioridad número 1. La segunda es mi cónyuge, es mi esposa, pero puesta. Muchas veces, en el caso de los varones, podemos inclusive poner el trabajo por encima de nuestras esposas. Qué difícil es llegar a entender eso, pero qué bonito es saber que Dios, nuestro diseñador, estableció un plan. Si nosotros seguimos ese plan, las cosas van a salir bien, van a salir mejor. Para saber y llegar al punto de cuáles están siendo nuestras prioridades, tenemos que hacernos la interrogante. ¿Qué son aquellas cosas o actividades que nos están consumiendo nuestro tiempo y energía? Es como cuando en las aplicaciones de los teléfonos podemos ver cuánto tiempo consumimos en redes sociales. Entonces, asimismo, nosotros evaluarnos y saber qué son aquellas cosas que nos están consumiendo nuestro tiempo y nuestras energías. Con eso tendremos establecido desde ahí qué es lo que tenemos, cuánto tiempo dedico a cierta cosa, cuánto tiempo dedico a mi trabajo, cuánto tiempo dedico a mí mismo, cuánto tiempo dedico de buscar de la palabra del Señor, cuánto tiempo dedico en cada una de nuestras actividades cotidianas. Entonces, ¿qué es aquello que está consumiendo mi energía? ¿Qué es aquello que le estoy dando esa importancia que primero debería de tener Dios y después mi matrimonio? Exactamente. Definitivamente podemos decir que una manera de proteger las prioridades es poder evaluarlas como que si fuesen dinero. El dinero se presupuesta, el dinero también se controla y el dinero también se puede administrar de la mejor manera. Si nosotros lográsemos establecer el orden de prioridades y decir que en un primer lugar está Dios, la relación que tenemos con Él, en segundo lugar nuestra esposa, en tercer lugar nuestros hijos, en cuarto lugar podemos decir que el trabajo, en quinto lugar podemos poner a la familia, a la iglesia como tal, a nuestras amistades, a nuestros familiares más cercanos. Y de esa manera nosotros podamos entender que nuestra esposa es muy importante, que eso fue lo que Dios diseñó.
¿Cuántas personas no hemos quizás cometido el error de que inclusive dejamos a los hijos durmiendo en el cuarto y el esposo sale a otra habitación y tiene que ocupar otro lugar? Es esa parte donde en los matrimonios Dios nos está diciendo: vuelvan a establecer un orden correcto de prioridades. Ese es el resumen que nosotros podemos darle referente al primer fundamento, que se llama prioridad. Correcto. También como mujeres sabemos que el solo escuchar palabras no nos afirma ni nos hace sentir como una prioridad, sino esa medición de que qué está dispuesto nuestro esposo a dejar para suplir nuestras necesidades. Y no solo necesidades económicas, hablamos de necesidades emocionales. De repente queremos ser escuchadas, de repente queremos tener un tiempo de calidad, y es ahí donde es ese espacio, ese intervenir, donde se tiene que establecer esa ley para determinar y que sean suplidas todas nuestras necesidades, tanto económicas y sobre todo las más importantes, que son aquellas necesidades del alma, aquellas necesidades que tenemos que llegar a Dios para poder estar llenas, nuestra vasija llena, y podamos derramar de ese amor y podemos sentirnos plenas, para estar plenas también para nuestros hijos, para nuestro trabajo, para nuestro servicio y sobre todo para el Señor. Ahora continuamos con la segunda ley fundamental del matrimonio, y esa se llama búsqueda. También la encontramos en Génesis capítulo 2, 24, la parte donde dice: se unirá a su mujer. En el diseño y la orientación que Dios está dando, le dice al varón: y se unirá a su mujer. Ese se unirá es algo más profundo y es algo que indica búsqueda. Por eso el nombre de la segunda ley o el segundo fundamento. Podemos decir que normalmente nosotros trabajamos fuerte en la relación cuando estamos iniciando. De pronto podemos depositar todas nuestras energías para conquistar a nuestro cónyuge, que en ese momento era nuestra novia. En mi caso, yo hice muchas cosas, investigué, inclusive traté de acercarme a ella y ser bien educado, bien amable, y hacer cosas donde yo estuviese pensando la mayor parte del tiempo en ella, cosas bonitas que a ella la conquistara. Creo que eso a todos nos pasaron. Pero ¿qué sucede? Con el tiempo, esas energías y ese tiempo, esa dedicación disminuye. Eso es lo que sucede en nosotros. Y al disminuir esa búsqueda, eso nos lleva a perder la primera ley, que es la ley de la prioridad. Porque cuando ya llevamos cierta etapa, ya damos por hecho que está consolidada esa relación, ya damos por hecho que ya no voy a seguir buscando porque ya me casé. Entonces eso te lleva a infringir la primera ley, que es la ley de la prioridad. Pero ¿por qué no seguir buscando para aumentar y mantener esa ilusión, esa etapa viva de la pareja? Esa unidad, sobre todo. La búsqueda lo que trae, recordemos, unidad. Si yo busco a mi esposa, un ejemplo sencillo, amor. No sé si recordás cuando estábamos de novios y un ejemplo, ella quería que la acompañara a comprar algo. Íbamos a alguna tienda, a algún centro comercial. Yo me quedaba callado muchas veces y estaba sonriendo. Yo disfrutaba ese momento con ella. Esa parte nos unía. Pero ¿qué pasa cuando uno se casa? Generalmente a los varones decimos: no, yo no la acompaño a compras porque se dilata mucho, porque de pronto ella quiere llevarse todo lo de la tienda. Pero qué bonito entender que debo de buscar esos momentos que también te agradan a ti, que también puedan agregarnos los dos y dedicar ese tiempo. Buscar momentos donde yo pueda decir que voy a apartar y nos vamos a ir quizás al cine, ¿no? Momentos donde podamos ir a un restaurante a comer solos, dejar a los niños, que nos los cuide la mamá, la suegra, y que podamos nosotros dedicarnos ese tiempo, unirnos, buscar ese momento para que nosotros disfrutemos como pareja y podamos cumplir la primera ley, que era la prioridad, a través de la búsqueda. Correcto, a través de la búsqueda y ser tal cual como cuando éramos novios, que no hacía falta incluso el salir a un lugar. Tal vez el hecho de entre en medio de la rutina, el hacer el paréntesis, el hacer una pausa y quizá ir caminando en medio de los mandados y detenerse en un parque a platicar profundamente, plenamente, unos 15 minutos, a dedicarnos ese tiempo lejos de todos los problemas, lejos de todos los afanes, para alimentar y ser exactamente
intencionales a estar avivando esa búsqueda intensa uno al otro. Una de las cosas que queríamos compartirles es que no debemos de permitir que nuestro matrimonio se deslice hacia un sueño apático, hacia una rutina, hacia una monotonía. Es importante que nosotros podamos establecer y que podamos dedicarnos y saber que en ocasiones podemos ir a comernos un helado. Quizás no hay que ir a gastar tanto a un lugar, pero sí que podamos disfrutar ese momento, que podamos salir a caminar y que busquemos esas cosas que tanto nos ayudan a estar unidos, al estar de acuerdo. No significa que mi esposa tenga que pensar lo mismo que yo pienso, que pueda opinar de la misma forma que yo opino. Significa que debemos de tolerarnos y que debemos de buscar esa unidad a través de la búsqueda, a través de esos momentos. Si eso no existe, lo más probable es que nuestro matrimonio pueda llegar a lo que se llama éxito. El éxito no se mide por las cosas que podemos adquirir dentro del matrimonio, sino por ese momento, esos momentos bonitos que tanto influyen para que nuestra relación se solidifique, para que podamos llegar a acuerdo, para que nuestros hijos puedan entender que entre nosotros mismos estamos de acuerdo. Si el papá dice una cosa, la mamá la respeta, pero en ellos hay unidad. Qué importante es que nosotros podamos entender eso también y que podamos establecer ese tiempo tan importante. Y el día de hoy, no importa en qué estado esté su matrimonio, en su relación de pareja, si uno decide, se comienza por uno. Recordemos que somos una sola carne en Cristo. Entonces, no importa en qué estado esté tu matrimonio actualmente, pero si trabajamos fuertemente en cumplir y suplir y buscar las necesidades de mi cónyuge, y no necesariamente el otro lo tiene que estar haciendo, aunque el otro no lo esté haciendo, con que uno dé el paso, no importa el estado en que está, vamos a ir viendo gradualmente la gran diferencia que existe al aplicar esta ley de la búsqueda. Recuerde, la fuerza esencial del amor no es la emoción, sino la decisión de nuestra voluntad. En nosotros está el crear esos momentos, el buscar ese tiempo para compartir. Es muy difícil a veces por todo lo que tenemos que hacer dentro de nuestras responsabilidades, pero sí es importante para que nuestro matrimonio pueda ser sólido, para que nuestro matrimonio pueda ser saludable y para que nuestro matrimonio siga creciendo con el favor y la gracia de Dios. A continuación pasaremos a la tercera ley fundamental, la ley de la posición. Siempre seguimos en Génesis 2:24, la parte C, cuando dice, y serán una sola carne. O sea que Él me pertenece y yo le pertenezco a Él. ¿Qué pasa cuando nos casamos? Cuando nos casamos o decidimos compartir una vida en pareja, tenemos que recordar que aquello que normalmente era mío, ahora ya no solo va a ser mío, sino que va a ser nuestro. ¿Qué pasa? Hasta la manera de hablar. Ahora, si yo tengo una moto, ya no va a ser mi moto, será nuestra moto. Al igual que como podemos compartir cosas buenas, también tenemos que compartir lo malo o lo porvenir. Por ejemplo, en vez de tener mi deuda, será nuestra deuda. Y así complementarnos y estar consciente que lo que le pase a él bueno será un gozo para mí. Y aquella dificultad que él pueda tener, también yo puedo ser de fortaleza y esforzarme para poder satisfacer y lograr que esa dificultad sea superada. Amor, ¿en cuánto tiempo de matrimonio nos ha tocado aprender y comenzar a poner en práctica este principio? A nosotros nos costó 7 años de matrimonio. Después de 7 años de matrimonio y de muchas dificultades, de muchas pruebas que nos han sostenido hasta el día de hoy, nos enseñaron a aprender. A partir de esos 7 años de matrimonio empezamos a establecer esta ley de posesión en todo. En todo, cuando decimos todo, hasta en la manera económica. Es establecerla desde aquello que, por así decir, todo es un solo bolsón, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, y hacer un presupuesto general, hacer un presupuesto de una sola carne, de un solo matrimonio. Entonces nos tomó 7 años llegar a esto. Sabemos que no es fácil y no me voy a casar y al día siguiente ya se me cambia el chip y que ahora es nuestro y voy a hablar en nuestro, en plural, y voy a olvidar. No es fácil, pero es muy importante establecer esto tanto en el ámbito económico así como en el ámbito de la pureza sexual.
de nuestro cuerpo. Saber que si atento yo contra mi cuerpo, estoy atentando contra mi esposo. Si mi esposo atenta contra su cuerpo, está atentando contra mí. Esta ley es clave para establecer confianza e intimidad. Eso es muy importante. La ley de la posesión. Inclusive en el Nuevo Testamento, no sé si recuerdas, aparece algo muy importante donde dice: el marido cumpla con su esposa el deber conyugal. Oiga bien, asimismo la esposa con el marido. La esposa no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. Importante es poder enlazar esto que acabamos de leer con el fundamento de la posesión. En otras palabras, como decía mi esposa, la posesión se refiere también al tema de saber que somos una sola carne, como bien lo dijo Dios en el principio, en el Génesis. No es una licencia para abusar, sino una ley de operación, una ley de posesión en operación. No se usa como chantaje. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque podemos creer que a través de esa palabra podemos llegar a decir a nuestra esposa: es que tú tienes que hacer lo que yo diga, porque tu cuerpo es mío. Se trata específicamente de que nos pongamos de acuerdo y poder llegar a ese entendimiento y poder decir: somos una sola carne. ¿Cuánto cuesta llegar a decir: esto no me pertenece más, sino que nos pertenece? A nosotros nos pasa algo muy interesante, y es que de pronto yo bromeaba con mi esposa y yo le decía: tus hijos, mira, ahí están tus hijos. Y entonces ella me decía: ¿sabes qué? Lo que pasa es que son nuestros hijos. Cuando sean nuestros hijos, vos vas a aprender a cambiarles el pañal, vos vas a aprender a tratar un poquito más con ellos. Y tratamos de ir haciendo correcciones, ¿verdad? Porque no somos perfectos, ya lo decíamos anteriormente. Pero eso también ayuda para saber, inclusive al momento de hacer quehaceres en la casa, ¿qué pasa? Ya lavaste los trastes. Nunca decimos: ya lavamos nuestros trastes, ya están limpios nuestros trastes. Cosas como esas tan pequeñas, que podamos entender que es compartido, que la propiedad que tenemos, el terrenito que tenemos, la bicicleta que tenemos, no es la bicicleta que yo tenía o que tengo, sino que es algo donde nos pertenece a ambos. Es un patrimonio que podamos tener, todo lo que adquirimos, incluso todo lo que cuando nosotros llegamos al matrimonio, también es algo que podemos decir que nos pertenece a los dos. Y la palabra nos recomienda que inclusive el cuerpo, que es algo tan valioso que muchas veces no le damos el cuidado, ¿verdad?, que corresponde, pero sí debemos de tomar en cuenta que la posesión es una ley que nos va a ayudar a establecer confianza e intimidad en nuestra relación matrimonial. Siguiendo en Génesis 25, la palabra de Dios nos dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Sabemos que para Dios es importante el matrimonio, porque podemos observar que desde el principio de su escritura hasta el final, Él hace referencia y toma de ejemplo el matrimonio. Desde la creación, creó al hombre y a la mujer como ese vínculo, y al final en el libro del Apocalipsis vemos como Dios usa este ejemplo pone como ejemplo a la iglesia como la novia, y a Él en su venida como ese novio que tanto espera. Entonces siempre hay una figura sobre las relaciones. Con este versículo queremos llegar y seguir profundizando el tema de la pureza sexual. Vemos que antes dice que no tenían vestidos artificiales, estaban desnudos y no se avergonzaban de ellos. El ideal de Dios para el matrimonio era que este fuera un lugar de desnudez total. Cuando hablamos de desnudez total, no solo hablamos de esta desnudez física. Vamos a mencionar 4 puntos de la desnudez total. Esa desnudez física que todos conocemos y es la primera que se nos viene cuando hablamos de desnudez. También esa desnudez mental, la desnudez espiritual y la desnudez emocional. Es decir, que no haya nada oculto entre mi cónyuge y yo, que pueda estar esa relación pura de mente y alma, que podamos tener esa posesión y esa conexión emocional, que no haya nada que pueda ser tropiezo, ninguna mentira piadosa, ninguna
ningún trapo que quiera ocultar y que no podamos estar en esa imagen de desnudez, de estar limpio y transparente con nuestro cónyuge, que nuestros pensamientos, por muy lejos de la realidad que puedan estar o por muy cercanos a un tipo de tentación, llevarlos a nuestra intimidad y estar claros y a cuenta y saber que en él puedo encontrar un apoyo en el momento que yo sienta flaquear y no puedo encontrar una palabra que me juzgue o algún reproche. Cuarto principio o cuarta ley fundamental, pureza sexual. Qué importante es lo que decía mi esposa, de que podamos presentarnos desde el punto de vista mental con una desnudez, o mejor dicho, lo voy a decir de otra manera, podernos presentar a nuestro cónyuge sin máscara, decir sin nada que ocultar. ¿Cuánto nos cuesta también a los varones de pronto poderle decir a nuestras esposas que tuvimos que quizás poner atención a algo que sabemos que no es correcto? Poder llegar a la noche y decir, amor, hice algo que no estuvo bien. ¿Cuánto nos cuesta como varones poder decirle inclusive cosas que son muy tentadoras para nosotros? Que muchas veces en lo que miramos, aún en el teléfono, en la computadora, que pueda llamar nuestra atención y llegar a la noche y decirle, discúlpame, sucedió esto. Que nuestra esposa también pueda entender de que lo estamos haciendo de corazón y que podemos hablar desde ese punto de vista sin máscara, sin nada artificial, sin esconder nada y poder llegar con una sinceridad a platicar y decir, amor, estoy dispuesto a mejorar, y que ella también pueda tener esa comprensión. Desde el punto de vista, le decíamos, sexual, también es muy importante que lleguemos a ese momento que Dios tanto creó, que es una bendición. El estar juntos íntimamente en esa parte especial del matrimonio es una bendición. Dios lo estableció, Dios lo dejó para que nosotros nos pudiésemos multiplicarnos sobre la tierra y podemos deleitarnos con la mujer de nuestra juventud, con aquella mujer que ha estado ahí, que va a estar hasta el último día. Ese fue el diseño que Dios dejó. Entonces, qué importante que cuando lleguemos a ese hecho, podamos decir, estoy limpio, estoy puro, no tengo nada en qué pensar cuando eso va a suceder. No tengo nada que obligarte a que lo hagas. No tengo nada que podamos avergonzarnos y podamos decir, estoy cuidando, como Dios quiere, la parte de la intimidad también en nuestra casa. Sí, tenemos que recordar también que la impureza y la inmoralidad, mientras mayor impuro estemos y más inmorales somos, va a aumentar nuestro pecado. Pero si nosotros nos vamos limpiando y vamos disminuyendo nuestra inmoralidad, también va a ir disminuyendo nuestro pecado, ¿verdad? Porque al estar, es decir, ese miedo, ese temor a la desnudez, hablándolo así, el estar desnudo en el alma, el estar pensando de que si le digo o no le digo, existe un temor, ese temor que nos impide quizá el hablar, el sentirnos expuestos. El sentirnos expuestos muchas veces la sociedad ha vendido que, en el caso de los hombres, que el estar expuesto, el que te sepan todo, que es un signo de debilidad. Pero no es un signo de debilidad. Es un signo de pureza, porque no hay nada de lo que yo me tenga que avergonzar. Es algo que quita la vergüenza. ¿Y cómo recupero esa pureza que quizás por mis errores o por aquel deleite de la carne he perdido? El único que puede dar esa pureza es el único santo y digno, ¿verdad? Entonces, si nos acercamos a ese que es santo, que es nuestro Dios, Él nos va a dar esa santidad y esa santificación para recuperar esa pureza. ¿Qué partes te implica esa pureza? Esa pureza no es solo física. Tenemos que estar puros tanto en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Así es, definitivamente. Y decíamos algo muy importante, y es el hecho de cómo a través de la desnudez podemos llegar a tener un momento agradable, un momento bendecido. Y pasa algo muy curioso, amor. No sé si tú lo recuerdas y a nosotros en cierto momento nos pasó. Y es algo tan frecuente, podemos decir, en los matrimonios hoy en día. Y es el hecho de este aparato, de este dispositivo. Creemos que quizás podemos llegar a ese momento de intimidad, pero si hay algo que ocultamos acá, si mi celular, ¿qué pasaría si mi celular
tuviese una clave y si tú tuvieras sospecha que yo quizás tengo alguna otra comunicación con otra persona y mi celular tiene una clave, ¿qué crees que estamos haciendo ahí? ¿Hay máscara o no hay máscara si mi celular tiene una clave y mi esposa no la conoce? No, estamos elevando el pecado, que era lo que decíamos. Entonces eso, estamos recargando nuestra impureza y nos alejamos de todo lo que hemos hablado en las leyes pasadas, ¿verdad? Tenemos que recordar que la pureza es la voluntad de Dios y es una disciplina. Es algo que tenemos que practicar. Y es algo muy difícil de lograr, porque cuántas cosas creemos que no las podemos decir a nuestro cónyuge, que no las podemos llevar a la tumba. No sé si usted en algún momento ha dicho, esto no se lo cuento ni loco a mi esposa. Es que ella no se puede dar cuenta, porque si se da cuenta no me lo perdona. O esto no lo puedo enseñar en mi celular. Por eso tengo que protegerme, tengo que meterle huella. En cierto momento yo tuve, pero créanlo que tampoco funciona. Créanlo que las mujeres van a encontrar la estrategia para poder desbloquear ese celular y al final entre cielo y tierra no hay nada oculto. Así que por eso es una de las cosas también que Dios nos creó de esa manera. Ese era el plan de Dios para nosotros, para que no hubiese nada que nos cubriera, nada que nos tapara, que todo fuera transparente. Eso es lo que quiere decir. Quizás la palabra pureza puede resultar un poco fuerte, ¿no? Puede pensar algo como más... Algo inalcanzable. Inalcanzable, gracias. Pero no, es algo donde podemos relacionarnos también con transparencia. Eso fue lo que quiso decir Dios cuando nos creó de esa manera. A eso nos referimos con pureza sexual. Y también la pureza nos lleva a la paz, el estar puro y transparente, porque siempre siguiendo con el tema del celular, quizás decimos no encuentro nada, borro todo, nada pasa, pero siempre está esa tentativa, ese temor, esa vergüenza, ese miedo a la exposición que de cierta manera nos da una intranquilidad porque ya estoy como que pendiente o me hago el enojado, me hago la enojada y desde ahí ya estamos abriendo puertas a que la inestabilidad en nuestro matrimonio llegue y acapare todas las áreas. Terminamos con este versículo. Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros juzgará a Dios. Nosotros queremos que nuestro matrimonio sea honroso, que la manera en que nosotros nos fortalecemos a través de la palabra de Dios podamos honrar a Dios y que Dios pueda ser glorificado, que se refleje el amor y el diseño original que Dios creó y que Dios mantiene para las familias, para los matrimonios. Eso es lo que estamos tratando y eso es lo que le pedimos a Dios que pueda también establecerse en sus hogares. Luchas, pruebas vamos a tener siempre, a diario, pero con la ayuda de Dios no podrá nada afectar nuestra relación y podremos vencer todo obstáculo que se pueda enfrentar. Apliquemos estas 4 leyes fundamentales que nos van a ayudar a que nuestra relación crezca, a que nuestra relación mejore, a que nuestra relación pueda ser un modelo de vida, un modelo de matrimonio para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra generación. Dios les bendiga. Ha sido un placer haber estado nuevamente con ustedes. Esperamos que esto haya sido de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Sabemos que el matrimonio es importante para Dios y así que nosotros no podemos desatender este mandato de buscar y establecer nuestro matrimonio sobre la roca. Recuerden, el matrimonio está en el corazón de Dios. Uno de los primeros milagros que hizo Jesús en esta tierra fue en una boda, en un matrimonio. El milagro que Dios quiere hacer hoy es en su matrimonio también. Dios quiere restaurar, Dios tiene el poder para restaurar su matrimonio. Así que gracias también por esta oportunidad. Esperamos que sea de edificación para ustedes y pueden comentar cuánto tiempo les tomó a ustedes quizás poder practicar la primera, la segunda, la tercera ley, o si todavía estamos en ese proceso. ¿Qué manera fue hacer preguntas también? ¿Qué manera podemos establecer para poder decir que estamos avanzando y estamos procurando cumplir con el diseño original de Dios? Recuerda que naciste para ser imparable.